Y llegó el momento. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia cuentan sus vivencias, recuerdos, anécdotas, en un programa único. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Pescadería Escamas, Salaberry, El Rey en Tren Delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, Farmacia Bisabelia, Pérez Rizo Carteles, El Emporio del Sabor e Inmobiliaria Blas. Y ahora, Danubio recibe a sus invitados. Amigas y amigos de Maldonado, su fútbol de ayer, oyentes de FM Gente 107.1, tengan ustedes muy buenas noches. Un nuevo programa está comenzando para revivir la historia pasada. Pero antes de darle la bienvenida a los ilustres visitantes de hoy, que pertenecen a un equipo de los modestos que tuvo su momento de gloria, como decimos siempre, quiero mandarle un saludo especialísimo a unos amigos que están siempre en la sintonía, como Ademir González, Daniel Sosa, Carlos Soba y Carlos Melián. Estos dos últimos están de fiesta hoy, el cumpleaños número 54. Les mando a Carlitos Melián, ya lo he saludado hoy, a Soba le dejé el mensaje, un muy feliz cumpleaños. Y decía que teníamos los invitados de un equipo que tuvo allá por 1978, yo diría su momento de gloria, pero de gran gloria. Un formidable equipo dirigido por Víctor González Fares, que salió campeón departamental en un hecho inédito para la época, y para la institución fundamentalmente, ya que es el único título de campeón departamental que Peñarol ha tenido. Ese Peñarol que lamentablemente por distintas circunstancias del fútbol no está desde hace algunos años compitiendo, pero que nos dejó recuerdos gratos, sobre todo a quienes tuvimos la posibilidad de vestir esa camiseta en la época de muchachos. Por eso, uno de los visitantes que arrancó con aquellas terceras que se jugaban los sábados de tarde, Víctor Hugo Rocha, nacido en ese Peñarol de lucha, de sacrificio, cuando no había absolutamente nada, pero que tuvo su recompensa al esfuerzo, y por sus condiciones, un futbolista que llegó a jugar en la selección de Maldonado, vivió con su club ese momento tan lindo que es ser campeón. Se saborea mucho más, siempre digo, en un equipo modesto, chico, que en otras instituciones que por distintos factores están en otra situación. Y el otro visitante es justamente una persona que llegó en ese momento a Peñarol, trajo la varita mágica y desde el arco ordenaba al equipo, un hombre que anduvo rayando a gran nivel, sobre todo creo que en ese año del Peñarol campeón. Me refiero a Hugo Carranza. A los dos, el agradecimiento por estar esta noche acá, en un programa de nostalgia, de donde el recuerdo es la palabra
de cabecera, digamos, y les doy la bienvenida y sin más prólogo vamos a conversar algo sobre el Peñarol campeón, que ustedes tuvieron la suerte de ser protagonistas fundamentales de aquel gran equipo, repito, que tuvo el equipo Mirasol por aquellos años. Víctor Hugo, buenas noches. Hace mucho tiempo que no nos vemos, y la verdad que es un placer reencontrarnos en esta mesa. Buenas noches. La verdad que sí, que con la gente de acá de Maldonado nos vemos muy poco últimamente, pero Repuéstate un poquito ahí. Sí, estás radicado en San Carlos hace años. Sí, ahora hace unos años que estoy en la ciudad de San Carlos. Está bien. Bueno, Hugo ya es una cara más visible acá en la zona. Bienvenido y te agradezco, repito, la presencia tuya esta noche acá. Bueno, contanos, tú que viniste de afuera, la llegada tuya a Peñarol, cómo se produce, en aquellos años donde no eran muchos los futbolistas que venían, pero ya ahí empezaron a venir futbolistas, entre los que fundamentalmente vino uno de los grandes como Faber Ross, que dejó un recuerdo imborrable seguramente en todos ustedes. Claro que sí. Fueron a buscarme allá en Montevideo, fueron a buscar un arquero y yo en ese momento estaba entrenando en FEN. Y por un problema de salud que tuve no pude pedir pase, y fueron justamente Wilson Olivera y Wilson y... Wilson, ¿te acuerdas? Sí. Y fueron ahí, preguntaron, y justo Llorero le dijo que tenía un arquero que no podía jugar, y fueron a hablar conmigo. Bueno, vine acá al club de Peñarol, que me recibieron muy bien. Fue un año maravilloso, una gente espectacular, tanto la muchachada como los dirigentes, y fue un año maravilloso, la verdad que sí. Me recibieron con mucho cariño, con mucho afecto, y la verdad que me sentí bárbaro. Y ahí anclaste. Y aquí anclé, formaste tu familia. Formé mi familia, me quedé acá, jugué muchos años en Peñarol, jugué en Deportivo, en San Carlos. Pero ese año en Peñarol fue maravilloso. La verdad que fue maravilloso. Obtuvimos todos los títulos, campeón de zona, campeón departamental. Y un año redondo. Sí. El caso de Víctor Hugo, por ejemplo, era impensado de repente, uno conociendo lo que era Peñarol, era impensado de que Peñarol algún día llegara a lograr eso. Pero vos te acordás lo que era aquel Peñarol del 66, 67, cuando se estuvo en la B, o sea, Peñarol ascendió allá por el 66. Claro. Y era complicado, era un equipo muy humilde, muy trabajador, con gente, 3-4 dirigentes que eran los que estaban siempre, pero en aquel momento en tu cabeza seguramente que no... Sí, no... yo empecé a jugar en Peñarol después que Peñarol ascendió. Claro. Creo que en el 67, sí, 66 ya ascendió Peñarol. Fue el año que Peñarol salió campeón de América, justamente Peñarol ascendió acá. Claro. Ahí fue que arrancaste. Ahí fue que arranqué ya a jugar en las terceras, que era lo que sí, tercera y cuarta, tercera. Sí, eran terceras que jugaban los sábados de tarde. Claro. Ahora, el debut tuyo en primera, casualmente nos está faltando un invitado que no sé por qué no se acercó. Seguramente que debe haber tenido algún inconveniente en último momento, que era Rubén Cerveto, que era otro de los nacidos en Peñarol y que arrancaron juntos también. Pero Rubén ascendió a primera primero que tú. Primero que yo, sí. En el año, creo que el año ese que ascendieron ellos. ¿Ellos ascendieron? Sí, porque era un jugador joven. Él ascendió y yo al otro año ya empecé a integrarlo, el equipo de Peñarol. Tú arrancaste jugando en Peñarol en la época que estaba el Nito Pozzi y Justino Santos. Y Justino Santos, ¿Qué jugadores? Sí. ¿Qué recuerdo? ¿Qué dos jugadores eran? Y hablando de esas épocas, se nos fue esta semana un jugador de aquella época. El recordado Chumbo
Chumbo, sí. Falleció, vi esta semana, ni sabía, y casualmente hace unos días habíamos estado hablando con alguien también de Peñarol, qué sería de la vida de él, y bueno, en el Facebook ahí nos encontramos me encontré con esa noticia. Yo decía el otro día, no vi ningún jugador que le pegara de punta la pelota como le pegaba el Chumbo, ¿te acordás? Es verdad. Recordamos desde acá el recuerdo al Chumbo, gran enano, que con sus travesuras nos hacía deleitar jugando en el medio campo de Peñarol. El recuerdo y las condolencias a la familia, que él se había fincado acá y también había venido de otro lado, y realmente la impotencia de esa muerte que sucedió, y bueno, las cosas de la vida. Pero de aquel Peñarol, Víctor Hugo, de Justino Santos, jugaba Arnoldo Bellucci, Vizcaíno y todo eso. Vizcaíno, sí, la verdad. ¿Tú arrancaste jugando de lateral ahí? Sí, jugué de lateral. Jugaba de 5 en la tercera. Porque estaba Dante Stella también en aquellos tiempos. Claro. ¿Te acordás? Sí. O sea que la sede estaba acá en la vuelta en Doctoride, casi 18. Claro. Sí, ahí yo empecé a entrar por él, ¿viste? Por Dante Stella. Ahí va. Y sí, jugué unos 2 o 3 años de Haas. Seguro. Derecho. Y después sí pasé al medio. Y después que empecé a agarrar confianza. Seguro. Jugué después sí, jugando de 8 siempre. Está bien, seguro. Hugo, ¿cómo veías a ese Peñarol que cuando tú llegaste era un equipo que te llenaba la expectativa de venir a jugar acá a Maldonado? Porque me imagino, te fue Wilson a buscar. Wilson. Bueno, me imagino lo que Wilson te debe haber pintado prácticamente que era el Barcelona o el Real Madrid España, ¿no? Sí, me dijo un montón de cosas. Que en ese momento estaba atajando Rizzo cuando yo vine acá, que era uno de los mejores arqueros de Maldonado, que yo venía a cubrir ese puesto, que tenía que... Bueno, me puso un montón de cosas de por medio. Después me agarró Saroa, me acuerdo de Raúl Saroa, y me dijo que yo venía... ¿Cómo fue que me dijo? Las palabras exactas, que yo tenía que dar una mano grande porque querían salir campeón. Le digo, bueno, yo vengo a aportar lo mío, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo bien que el primer día que llegué, cuando me trajeron acá, que me fueron a esperar ahí a la onda de Maldonado, que estaba en la plaza, algo me quedó patente de un dirigente que era Delmiro de León, ¿te acuerdas, Víctor Hugo? Cuando bajé yo, él me miró de arriba abajo y dijo, esto trajeron. Y se dio vuelta y se fue, y yo dije, ¿qué pasó? No entendía nada. Bueno, ese día jugamos contra Atlético, ¿te acuerdas que ganamos 4-0, que yo traje un penal? El penal, sí. Seguro, que como decía, entró Faberró faltando, no sé, 20, 30 minutos y dibujó la cancha y fue un disparate lo que jugó, hicimos 4 goles. Y bueno, y de ahí fue cuando vieron que yo venía bien encaminado y había un equipo bárbaro, habían unos equipos bárbaros en esa época. Sí, el fútbol de Maldonado. Un fútbol espectacular era, la verdad que yo nunca esperé encontrarme con todo esto, que me encantó. La verdad que me encantó la gente, me encantó el fútbol. Sí, se jugaba con fuerza pero sin mala fe. Yo me acuerdo que el Negro Ramos, ¿te acuerdas que jugaba en Atlético? Sí. Siempre decía, iban a tirar un centro y yo voy al arquero. Y me pegaba cada golpe pero bien. El Negro te escucha a diario que tenemos. Bien, y él se debe acordar de eso, él se debe acordar. Fue que me pateó el penal en ese partido y se lo ataqué. Pero y le pegaba fuerte. Yo me acuerdo cuando lo fue a patear, vino Saroa y me dijo, mira que le pega fuertísimo. Le digo, muchas gracias, le digo. Sí, el Negro era poseedor de un formidable remate. Y como persona excelente. Sí, yo lo conozco desde niño, doy fe de eso. Y ahí comienza, ya González Fari estaba dirigiendo a Peñarol el año antes, ¿o no? ¿O vino también? No, Víctor Hugo vino ese año. Sí. Ese año vino. Empezó ese año. Sí, ese año empezó. Sí, porque él estaba en Montevideo. Él estaba en Montevideo, o sea, él prácticamente su vida la hizo en Montevideo, era funcionario de UTE, me parece. No sé en qué era, pero... Y fue técnico de Sudamérica. De Sudamérica, sí. Que eso. Incluso, no sé si no fue... fue técnico de Sudamérica en la época que el Sono Pisani jugó en Sudamérica, que fue el primer club que fue él a Montevideo. Ajá.
Víctor Hugo, repasando en el tiempo el proceso tuyo en Peñarol, hemos nombrado jugadores de aquellos comienzos de tus arranques en primera división, cuando siempre el descenso estaba latente. Sí, yo que sé, los primeros 8 o 9 años siempre estábamos ahí y metían a algún muchacho joven, siempre le daban chance a jugar en primera, y eran los que muchas veces salvaban. Nos salvábamos ahí, y después empezamos, viste, a quedarnos prácticamente con el cuarto puesto siempre, viste, tercero, cuarto. Tuvimos muchos años también quedándonos con tercer y cuarto puesto, hasta que llegó ese año que la verdad que arrasamos con el todo. Año monstruoso fue el 78. Sí, 78. Y bueno, ¿y cómo se empezó a armar ese año? O sea, tú, por ejemplo, que ya estabas en el club de hacía muchos años. Pensé que ahí ya veníamos, viste, habíamos muchos que veníamos jugando varios años juntos, viste, Raúl Saroa, Cerveto, habíamos unos cuantos, el Inverbay, El Gallina, el otro. Sí, jugaba el Gato Olivera, claro, Floro. Flor. Hacíamos unos cuantos años que ya veníamos jugando con los mismos. Seguro. Y después, ese año vino, también estaba Fabarró, Jaime Gómez, el brasilero. Juan Martínez. Seguro. Y buenos jugadores. Sí. ¿Quién me dijiste tú? El brasilero. Jaime Gómez. Jugaba de 9. Ajá. Está bien. Robert Márquez. Robert Márquez, sí. Y ahí aparece Juan Martínez por un lado, Faber Ross y Rubén Martínez. Y Jorge García. Jorge García, sí. Jorge García estaba. Ahí está. Y arqueros. Gilson Rodríguez, ¿te acuerdas? El brasileño también, que era melladito, que era el flaquito. Eso es ahí era de Cerro Largo era así. Ahí conformaron el plantel ya. Sí, ahí ese plantel fue el que siguió todo el año, ¿no? O sea, no. Y bueno, ¿cómo comienzan el campeonato? Ya había claro, jugaron en preparación primero, ya con ese equipo medio armado. Claro. Yo vine, creo que en el segundo partido, que era contra Atlético. El primer partido, no sé quién habían jugado, yo vine y jugué contra Atlético ese partido. Sí, yo no recuerdo. Yo no me acuerdo bien. El partido anterior no me acuerdo. Me acuerdo sí de cuando tú llegaste. En la cancha de Atlético. En la cancha de Atlético, seguro. Sí. Pero antes no me acuerdo a ver si se jugó otro partido. No, man, yo no me acuerdo porque yo sé que estaba Rizzo de golero y andaba con problemas con la dirección. Y andaba, pues sí, eso es lo que me dijeron. Sí. Buen arquero, pero también. Era el caso. Sí. Después lo conocí y lo hicimos amigos. Sí. Quería jugar el centrofútbol también. Bueno, los goleros generalmente quieren jugar el centrofútbol. No, yo no, ¿viste? ¿No? No, nunca. Arranqué jugando al medio y vi que era. Está bien. Correr mucho. Un día faltó uno al arco y dijeron, vamos a poner al Lobo que Carranza, y bueno, seguí. Y bueno, y cuando se comienza, digamos, cuando empieza el campeonato y empiezan los triunfos a codearse. Lo que pasa es que los triunfos se daban y se ganaba bien, porque se jugaba bien, había un buen fútbol y habían equipos fuertes en ese momento, pero era difícil ganarnos, porque estaba muy bien conformado el equipo, con el Sarguito Acosta, Raúl Saroa, bueno, por los dos laterales estaba Jorge y el Gato Olivera, sí. Después el Zapito Martínez, que a veces alternaba. Y claro, y en el medio estaba Rubén, el Jorge, yo, que hacíamos era vos y Cerveto, estaba Faber adelante. Y Cerveto, el Rubén. Sí. Pero Jorge. Y aparte el técnico también fue sí, la verdad que sí. Víctor González en ese momento estaba clarito y hizo nos hacía jugar. Sí, creo que fue además en el equipo que anduvo mejor acá. Sí, era mucho de meterse en la cabeza de los jugadores y hablar mucho, y el tipo lo hacía engranar y jugaban a la manera que él quería. Y la verdad que se hizo un equipo espectacular. Había que jugar hasta el último minuto. Hasta el último minuto, sí. ¿Qué te iba a decir?
¿Está? ¿Hola? Sí, ¿Hola? noches. ¿Hola? Hola, Sí, buenas noches. buenas noches. Señor Jaime Gómez. Mira, Hola. Sí, hola, buenas noches. Si puede hablar un poquito más fuerte, Jaime, tal cual lo prometido, estamos acá con Hugo Carranza y Víctor Hugo Rocha. Por favor, si puedes hablar un poquito más alto, así ellos te van a retribuir desde acá el saludo. Te agradezco mucho. Sé que recién has llegado al país desde Quito y ha sido un gran honor conversar contigo esta semana y coordinar este llamado tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Es imposible disimular la emoción de poder comunicarme con esas dos personas como lo son Víctor Hugo y también Hugo, después de tantos años, compañeros de una época que para mí fue sin igual. Así que mi abrazo emocionado en la distancia, lo mismo que para el resto de los muchachos que capaz que nos están escuchando, porque sé que es un programa que tiene una audiencia muy significativa, de Cerveto, en fin, Jorge García, muchachos que yo sé que están viviendo en Maldonado. Así que, bueno, muchachos, ¿qué más les puedo decir? ¡Qué alegría enorme! Bueno, te va a hablar primero el Hugo, que te va a saludar, Jaime. Háblale. hola, ¿qué hace, brasilero? Pero años que no te escuchaba, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de saber que ustedes están ahí, compartiendo y recordando momentos que, como yo te decía, que para nosotros fueron muy importantes. Y bueno, y también de juntarse entre ustedes, porque por más que estén en la misma ciudad, a veces las obligaciones y eso no son todos los días que se pueden juntar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero esto es una alegría enorme, la verdad que no esperaba, justamente estábamos hablando de vos y ahora escucharte, la verdad que es una alegría enorme, hermano. Qué lindo, qué lindo. Esta era, Jaime, la sorpresa un poco así de esta manera. Inclusive el Hugo dijo brasilero Gómez, entonces yo le pregunté por el nombre tuyo porque ya Cecilia, nuestra operadora, estaba en trámite para la llamada, que mucho le agradecemos, por supuesto, la gentileza que tiene con nosotros de ponerte al aire. Víctor Hugo te saluda, Jaime. ¿Qué? Hola, ¿cómo anda, Jaime? Muy bien, ¿tú? Bien, ¿cómo anda tu familia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Quién? La verdad que es una alegría enorme también de escuchar después de tantos años. Sabes que sí. Bueno, yo me enteré por las redes del programa y bueno, vi gente muy querida, como el Carancho López Vaquero, también vi al Cabeza Cabrio, que lo vi al Pelado Santos, bueno, vi un montón de muchachos de esa época. Claro. Que me alegró mucho saber que alguien tuvo la inquietud de traer al recuerdo una época, tanto la nuestra como de otros grandes equipos que realmente marcaron época en el fútbol de Maldonado. Claro. Pero, digo, déjame de nuevo decirte que es un placer. Nunca, tampoco no me imaginé, después de 12 años, regresar al país, ver que ustedes estaban hoy y decirle, digo, bueno, dígale que yo les mando un saludo, porque digo, yo también fui compañero de ellos, y hice parte de ese equipo, y también tenemos muchas historias, muchas anécdotas en común, ¿no? Claro. Bueno. ¿Aló? Jaime, me alegro mucho de haberte podido dar a ti la oportunidad y la posibilidad de que, aunque sea a través de la distancia y del dial, de reencontrarte con estos amigos tuyos después de tanta cantidad de años de estar alejado del país. Realmente ha sido muy grato y te paso con ellos para que te despidan. Perfecto. Bueno, el que agradece la oportunidad soy yo, y ya vamos a quedar conectados, porque
nosotros ahí ya tenemos números de teléfono y eso, y al estar en el país, en cualquier momento la pelotita o lo que sea, no va a faltar oportunidad para que nosotros podamos darnos ese abracito que hace tantos años que no nos damos. Así que les envío un saludo a ustedes, a sus familiares, al resto de los muchachos que por ahí también fueron compañeros nuestros, y que sería una falta de respeto con ellos uno no acordarse, pero por motivos de tiempo simplemente uno los saluda y decirles que bueno, vamos a seguir al habla. Los quiero mucho, vivimos cosas muy importantes con ustedes, y que disfruten el programa y que la audiencia los disfrute a ustedes, porque sin duda tienen mucho que contar. Bueno, Jaime, para mí fue una gran alegría escucharte. Justamente te estábamos nombrando, digo, y la verdad que vivimos una época bárbara, maravillosa, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Digo, y la verdad que te mando un gran abrazo y una gran alegría. Espero algún día poder encontrarte. Yo estoy en el mismo lugar de siempre, sabes dónde vivo, y cuando guste serás bien recibido. Así que te mando un abrazo grande, y la verdad que fue una alegría enorme haberte escuchado. No, un abrazo grande. Yo voy a tratar de ver si puedo después conseguir el audio, lo que sea del programa, o las fotos de ustedes, y las voy a subir a mi muro de Facebook para compartir con las personas también. Bueno, un abrazo a ti, a Amelia, a Víctor Hugo y a todos los demás muchachos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, una buena noche. Bueno, Jaime, te agradezco y estamos al habla en cualquier momento. Perfecto, Danubio, el agradecido soy yo, y a tus órdenes como siempre. Estamos, muy que bien. Pases bien, chao. Chao, chao. Bueno, la sorpresa de la noche era, por eso yo te lo hice que repitieras, porque me parecía que también yo había hablado ayer con él incluso, y habíamos combinado ya que íbamos a tener esta sorpresa. Sí, porque yo había estado con Raúl Sarobe y me había dicho que él estaba por el exterior. Está en Quito, en Ecuador. En Ecuador. Y está en Ecuador también está el chino Jiménez, el chico, el Francisco. No el otro que juega, Francisco es el que jugaba en las cuartas cuando en el 90 y poquito, cuando yo estuve dirigiendo. Bueno, vamos a darle a Cecilia un trabajito, una pausa publicitaria, y retornamos en unos segundos. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero, y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnett, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa.
Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Pescadería Escamas, la número 1 sin discusión. Toda una historia en la zona. Con la mejor calidad, el mejor servicio, la responsabilidad de verdaderos artesanos de los productos del mar. En la clásica esquina de Román Guerra y Doctor Támaro. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry, tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado. Atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27. 4225-2995. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Farmacia Visadelia. Medicamentos, perfumes, souvenirs, todo lo que puede tener una farmacia de jerarquía. Por eso, Farmacia Visadelia es la líder indiscutida. Camino Lucich, casi la rotonda de la Perimetral. Teléfono 4224-1699. Blas Propiedades, los mejores negocios inmobiliarios. Su confianza para una mejor inversión está en Blas Propiedades. Selmar Michelini, 767, esquina Pérez del Puerto. Teléfono 4222-0258, celular 095-674719. Pérez Rizo Carteles, impresión digital en el momento y todo tipo de cartelería en lona, hierro y chapa. Pérez Rizo, el arte en todo tipo de impresión. Simón del Pino, Barrio Odicio, teléfono 4223-1695, celular 099-187890. ¿Se acuerda, abuelo? Las noticias deportivas de hace más de medio siglo son una presentación exclusiva del Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Y bien lo dijo Nibia, las noticias de hace más de 50 años. Acá tenemos la comisión directiva del Piriápolis del año 1952. El equipo del balneario, que se encontraba en aquel entonces abocado a la venta de bonos para sortear una camioneta Studebaker, modelo 1952, y una máquina de coser. El valor del número es de $1 y se sorteará con la lotería del Hospital de Caridad el 23 de agosto. Por tratarse de una institución modesta, se pide la colaboración y su apoyo a las actividades que se han propuesto los actuales dirigentes que preside el señor Anselmo Meirana. Como vicepresidente está Eleuterio Velázquez, segundo vice Alfredo Alola, secretario Tomás Ención, prosecretario Esteban Barrondo, segundo prosecretario Sabio Fernández Chávez, tesorero Carlos Bonilla hijo, protesorero José Ramírez hijo, vocales José Aquino, Alberto Mira, Antonio Sureda, Juan Barceló y Joaquín Mosca. Y estamos con Peñarol. La comisión directiva del Club Peñarol en el año 1952 realizó el acto eleccionario quedando integrada por el periodo 52-53 de la siguiente forma. El presidente era Edgardo Gutiérrez, el vice Demetrio Rivero, el secretario Miguel Barrios, el prosecretario Antonio Rega, el tesorero Arturo Maciel, el protesorero José Clauser, los vocales Isabelino González, Dionisio Hernández y Segundo Vázquez, y los suplentes eran
Águedo González, Vicente Mancilla, Leonel de León, Roberto Ferreira, Alberto Núñez y Juan Chiacho. Y la comisión fiscal la integraban Juan Ángel Cruzado, Bernardo Dresco y José Lobiondo, siendo suplentes Manuel Vázquez, Ramón Guerra y Máximo Peña. Y pese a ser un club nuevo, ya tiene su cancha y está en vías de tramitar la personalidad jurídica. Eso eran en el año 1952. El próximo sábado seguimos con más noticias. Y bueno, tras la sorpresa con Jaime Gómez, retomamos el hilo de la charla con estos brillantes defensores del Club Atlético Peñarol. Víctor Hugo, decíamos de que había arrancado bien la cosa ese año, se fueron dando los resultados y a medida que transcurría el campeonato se veían más sólidos, más fuertes, y ya la posibilidad estaba latente del gran salto. Sí, ya te digo, se venía jugando bien hasta los últimos minutos y siempre haciendo goles sobre la hora, y uno va agarrando en eso confianza, ¿viste? Y bueno, y al transcurrir los partidos uno se va entusiasmando con el campeonato, y hasta que logramos el campeonato de zona. ¿Y qué fue lograr el campeonato de zona como primer paso al posterior? Y bueno, imagínate, ¿viste? Después de 15, 16 años luchando para poder salir campeón y lograrlo, una alegría inmensa, ¿viste? No hay como escribirla, ¿viste? Y más cuando se hincha del cuadro. Sí, más cuando uno, ¿viste? Toda la vida. Y que está en el cuadro. Y que está, sí. Sí, son las situaciones que a veces, por estas cosas, yo lo publicaba ayer, ¿no? Porque el fútbol, en definitiva, a mí me llevó por distintos lugares, fundamentalmente por el tema de la dirección técnica, ¿verdad? Pero si hay una cosa que yo nunca oculté, fue el ser hincha Peñarol. Y no, o sea, ser hincha Peñarol en Montevideo, porque es una cosa que, si se quiere, es hasta natural que en el interior seamos. Pero yo acá soy hincha Peñarol. Es más, una anécdota de un programa de Estadio 1, cuando se acercaba gente, en esa época estaba en el Canal 4, y yo voy esa noche al programa y preguntaban de qué club eran hinchas. Entonces había mucha gente allí, y había gente del interior incluso. Entonces le preguntaron a 6 o 7, entre ellos estaba yo, y me preguntaron, recuerdo, digo yo, de Peñarol de Maldonado. Y quedó en la historia eso porque, o sea, mucha gente sabe que, en fin, que el afecto mío amarillo y negro, pero se dio que había una persona viendo el programa de Estadio 1, que era José Cardoso, el popular Rengo Cardoso, luchador incansable por Peñarol, y recuerdo que yo vine a los 2 días de Montevideo acá y estuve con él, y se moría de la risa de la anécdota de decir Peñarol de Maldonado. Y uno, claro, porque inclusive yo recuerdo que cuando yo paso, me tuve que quedar incluso un año sin jugar para ir a Ituzaingó, que fui en la época de aquellas terceras, y sin embargo yo venía a la sede de Peñarol todos los días acá en Doctor Ide, o sea que Peñarol era, pero bueno, y uno vivió esa conquista, ese año de Peñarol en forma muy especial, porque claro, uno ya estaba en otro equipo, y en definitiva el sentimiento uno no se puede apartar de él, ¿no? De verdad que, y más se daba justamente como en el caso tuyo, de Rubén, el Raúl Saroba, el Gallina Báez, o sea, muchachos que habíamos jugado juntos, inclusive el Gallina fue hasta técnico de nosotros en tercero en una vuelta, o sea que entonces, bueno, el paso ese de llega Hugo a un modesto equipo y ya con el campeonato bajo el brazo, ese campeonato de zona que gana Peñarol, y después ya en aquellos años se competía por el departamental, iban solamente 2 equipos cada zona, y bueno,
y cuando arrancan el departamental ya con esa emotividad que tenían de haber logrado el campeonato de zona, hasta ese momento una cosa nunca le había sucedido a Peñarol. ¿Cómo enfocan el departamental? Que recuerdo Atenas estaba Tabaré Piriápolis. Sí, era... Atenas, ¿quién más era que estaba? Atlético Sí, Atlético y Peñarol eran por Maldonado. Que nosotros ganamos una final Atenas en la cancha de Atenas, y el otro era San Carlos. San Carlos, sí. No, se arrancó, o sea, el equipo estaba mentalizado en ese momento cuando habíamos salido campeón de zona, y ya te digo, Víctor González fue responsable de todo eso porque nos metió en la cabeza lo que quería y hizo un equipo ganador, porque era difícil ganar a Peñarol en ese momento, porque sí, perdieron bien. muy pocos partidos. Uno o dos partidos nomás perdimos. Sí, tengo como 30 y pico partidos invictos. Seguro. Salimos campeón de zona invicto. Sí. Sí. Después perdimos un partido cuando fuimos... Contra Atenas 1-0 en la cancha de Atenas. Ahí está. Contra Atenas 1-0 en la cancha de Atenas, me acuerdo que fue el primer partido que jugamos. Tú te acuerdas bien que jugaba Colorado Salgueiro. Sí, ¿y de local jugaban en la cancha de Peñarol ahí? ¿O en la cancha Atlético? No me acuerdo dónde jugábamos de local nosotros. No, íbamos rotando las canchas cuando no teníamos cancha. No, en la cancha de Peñarol no. Sí, en la cancha de Peñarol no. Nunca jugamos. Por lo general, nosotros jugamos contra Atlético la final de zona, jugamos en la cancha Deportivo, en el viejo Ginés Cairo. Sí. Y la final contra Atenas también la jugamos en el Ginés Cairo. Sí, bueno, era la cancha... Sí, no, era natural de los grandes acontecimientos del fútbol de Maldonado. O sea, ahí jugaba la selección. Una lástima que haya desaparecido. Sí, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Lo recordamos siempre porque inclusive se enfrió el tema de la selección y de todo con el campus. No fue lo mismo. Yo me acuerdo de haber venido con Cerro a jugar ahí contra la selección de Maldonado en el Ginés Cairo. En la cancha Libertad jugué también. Y una vez en el campo. Eso sí me acuerdo cuando el campo no tenía ni tribuna. Sí, las tribunas del campo eran prefabricadas. Sí, fueron las primeras. Unas lambercianas alrededor. De eso me acuerdo bien. Y ya te digo, después en ese momento que Peñarol empezó a jugar, que ganamos el campeonato de zona, fue una motivación terrible. Aparte había un equipo bárbaro, ¿no? Era verdad. Había un equipo que no fallaba ninguna pieza. Sí, salía todo bárbaro. Nos hacían un gol y enseguida marcábamos nosotros. Y era muy difícil ganarnos, ya te digo, perdimos un par de partidos, me acuerdo contra Atenas, ese sí me acuerdo, que perdimos 1-0. 2-1 con Atlético y en la cancha Defensor. En la cancha Defensor, sí. Ya estábamos clasificados, no sé perdimos 2-1 en la cancha Defensor, me acuerdo, sí. Y después no nos pudo ganar más nadie, o sea, era un equipo que... Sí, bien estructurado, sólido, anímicamente. Muy bien dirigido en ese momento por Víctor González, sabíamos lo que queríamos, y como vos decís, todos estos muchachos que habían estado antes en un proceso largo, como él, como Cerveto, como el Gallina Baez, fue una cosa rara, la verdad que fue maravilloso. Sí, ese año andábamos todos claritos, no había... Y cuando se va acercando la etapa de definiciones del campeonato, ustedes ya venían respirando el título de campeón, ya lo tenían en la cabeza que se tenía que dar. ¿Cuál era el departamental? No, porque jugábamos contra cuadros que, viste, no era fácil. Sí, Atenas. Siempre Atenas ganaban todos los campeonatos, Atlético, San Carlos, viste. No fue fácil. No fue fácil. Sí, Atlético fue el campeón anterior, creo. El 77 fue Atlético. Pero nosotros veníamos con una confianza que, viste, y jugando bien. Sí, bueno, y eso que no dejaba de ser una complicación para Peñarol la cancha. O sea, donde practicaban. O sea, la cancha Peñarol en realidad, con sus dimensiones mínimas, para en el hípico. Sí, en la cancha de Peñarol, en el club hípico. En el club hípico, seguro. O sea, pero en esa época Peñarol tenía la cancha, ¿estaba en el hípico o ya estaba en la cancha donde estaba ahora? No existía esa cancha ahí, en la de Peñarol.
practicábamos en el hípico. Eso fue posterior. Jugaba, tenés razón, sí. Si te esa cancha fue cuando salimos campeones en el 92. Sí, no, esa cancha era del Central Molino, sí, claro, en esa época. Que yo siempre tuve la suerte de salir campeón con Faberro y con el hijo de Faberro. Y con el hijo, otra etapa que la vamos a recordar también. Porque ahí dirigía Hugo Ayek. Sí. Sí, ahí fue el final de mi carrera como entrenador de fútbol inferior, no recuerdo bien. Y Víctor Hugo, y bueno, se define el campeonato y Peñarol campeón departamental. Sí. Si no pensaba en salir campeón de zona, parecía que estabas en un sueño. Imagínate que lo que era eso, ¿viste? No sabías dónde estabas parado, porque la verdad. Y en aquel tiempo tenías 20 y pico. 28, tal vez 28 seguro. Años. Sí, ya estabas maduro, inclusive, sí, ya eras pero digo, tiene un sabor distinto. Sí. El ser campeón. Claro, es otra cosa, ¿viste? Habíamos ganado el campeonato de zona, pero esto ya era más, ¿viste? Porque los rivales eran superiores. Ahora, también, ¿viste? Sí, enfrentar a Atenas, por ejemplo, no era una tarea aparte, sencilla. Tuvimos que esperar en la cancha para ver si salíamos campeones o no, ¿viste? Porque estaba jugando Atlético y... Sí, eso fue en el campeonato. No, en el campeonato de zona le ganamos a Atlético. Sí. Y en el departamental yo me acuerdo que ganamos 1-0 a Atenas en la cancha de Atenas, en la cancha de Deportivo. De Deportivo. Sí. Y salimos campeón directo, no tuvimos que esperar. Hubo el otro día, casualmente hubo un campeonato que Peñarol gana, lo recordaba Carlitos Echeverri, jugaba, debería de ser el de zona, porque el de zona debe haber sido. Jugaba Atlético con Deportivo en la cancha de Atlético, y Deportivo le termina ganando a Deportivo le gana Atlético, y Peñarol creo que había empatado no sé con quién, y llegaron, parece como que habían llegado los jugadores de Deportivo a bañarse ahí al Ginés Cairo y le habían hecho como una pasarela los mismos jugadores de Peñarol, porque a raíz de ese resultado Peñarol había sido campeón. Posiblemente. No, en el campeonato de zona salimos campeones, le ganamos 2-1 a Atlético, que yo me acuerdo que íbamos ganando 1-0. Entonces y fue el Hugo Caballero de tiro libre hace el gol, y inmediatamente Juan Martínez el segundo gol. Claro. Y ahí fue cuando salimos campeones directo nosotros. Pues yo creo que estuvimos esperando fue contra Atenas. Contra Atenas, el departamental, tienes razón, sí. Contra Atenas. Sí, que ganamos 1-0 nosotros. Ganamos, sí. Sí, no me acuerdo si ganamos o empatamos ese partido. Ganamos 1-0 nosotros. Sí, Echeverri decía justamente que Peñarol, uno de los campeonatos que ganó, tuvieron que esperar, y era en el Deportivo. Sí, tienes razón, en la cancha de Deportivo, sí. No empatamos, tienes razón, 0-0 empatamos ese partido. Sí, que 0-0 salimos. Ahí está, habían empatado. Sí. Y Atlético no sé que jugaba con otro, ¿quién jugaba? No me acuerdo, ¿viste? Atlético, por lo que me dice, por lo que contaba Carlitos acá, y ahí tengo, fue con Deportivo. Deportivo le gana. Ahora, ¿en el departamental ese jugaban 2 equipos o jugaban 3? No, eso sí que no me acuerdo. Porque el tema está ahí. No me acuerdo. Claro. Puede ser que hayan jugado 3, porque normalmente los campeonatos departamentales jugaban solamente primero y segundo. Sí. Después hubo una modificación y la llevaron a 3 equipos por zona. Incluso participaba el campeón de Aiguá. Y después, bueno, ya viene la unión del fútbol de Maldonado con San Carlos, esas cosas. Pero creo, capaz que fue eso. Fue en el departamental, sí, que tuvimos que esperar. Sí, es verdad. Seguro. Entonces fue lo que decía Carlos Echeverri el otro día, porque él incluso lo decía seguro y convencido, que él también, por pertenecer, fue... el otro día él jugó en Atlético y en Deportivo,
Seguro. Y vinieron acá Miguel Corvo, que también jugó, es de origen del Atlético, pero que jugó en Deportivo, y vino Alejandro Lladó, fue previo a la final. Sí, yo lo vi, y bueno, y sin embargo el que no tenía problemas de ese tipo era Carlitos Echeverri, porque el cuadro de él es la Torre Miramar, o sea, claro. Era el que estaba al margen de toda la polémica esa que había. Y se sale campeón departamental. Sí. Única vez en la historia. Un logro realmente que quedó. Sí, pensado para nadie. ¿Viste? Y yo digo, ahora que han pasado los años y que estamos recordando eso que ya hace bastantes, ¿imaginaban que Peñarol fuera a desaparecer? La verdad que no, nunca se me ocurrió que se pudiera pasar eso, ¿viste? Pero lamentablemente, ¿viste cómo está la situación? Y en ese momento el pilar de todo esto era Wilson Olivera, porque sí, es real, a pesar de que estaba Baltasar Méndez, estaba Cardoso, Sí, pero el pilar de todo esto era Wilson Olivera. Y pasó lo que pasó con Wilson y Peñarol tendió a desaparecer, ¿no? Lamentablemente es una tristeza, porque yo soy hincha de Cerro de Montevideo, pero soy hincha de Peñarol de Maldonado, pero da lástima ver la cancha. Yo a veces voy al club allí, porque nosotros estuvimos entrenando incluso ahora, y ver la foto ahí, cómo está todo aquello, da tristeza. Sí. La verdad que da lástima y ojalá algún día pueda resurgir eso, ¿no? Sí, yo se lo planteé incluso a Wilson en algunas oportunidades, porque era un poco el deseo de reflotar a Peñarol. Y bueno, él me hacía ver una serie de cosas ahí en las que concuerdo con él, que es evidente que desde el punto de vista económico un equipo, lo hablaba con Saroba incluso, presentar un equipo acá en el fútbol de Maldonado es carísimo. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero digo, también creo que se llega a eso por las propias luchas internas que habían, porque más allá del elogio que le hacemos a Wilson de repente y eso, habían sus discrepancias y sus siempre hubieron, y eso para mí es lo que llevó en definitiva a Peñarol a tener todas las complicaciones que tuvo. Puede ser. Eso me da la sensación que es así, bueno, y fruto de eso es que Peñarol ha desaparecido, ¿no? Sí, mucha gente se fue retirándose por eso, porque era como un... eran dos polos opuestos, claro. O sea, salvando las diferencias, la lucha, creo que esta fue, me parece que era, no sé si no fue peor, pero salvando las diferencias, la situación de Wilson con Méndez, dos trabajadores incansables por Peñarol, porque tampoco vamos a negar a Méndez. Fue medio parecido al contador Damiani con Cataldi. Sin embargo, porque si te pones a analizar, fue esa lucha interna que hubo y lamentablemente se tomó de rehén en una institución y bueno. Y fue lo que causó todo esto, ¿no? Sí, yo para mí... Yo tomo como referencia a Wilson Olivera porque fue el que me fue a buscar y yo siempre lo vi al frente y siempre incansable. Aparte de todo lo que daba Peñarol, él hacía un sacrificio más. Sí, siempre hizo. Incluso cuando jugamos, nos llevaban hasta concentrar al Parque Andresito, en el año 92 cuando jugamos, la liguilla con acá. Mirá lo que estoy trayendo, ¿no? Wilson Olivera nos llevaba a concentrar al Parque Andresito, allá en La Paloma, después de cada partido. Entonces, ese hombre me fue a buscar a mi casa, me trajo acá sin ningún problema y hizo un montón de cosas por Peñarol que ni que hablar, que no sé si alguien lo va a superar, ¿no? No creo, pero a veces hubieron gente trabajadora, como ya digo, Cardoso, Méndez, pero la última parte del programa la encaramos con este tema. Cecilia nos pasa una tandita y en el tramo final del programa porqué de que Peñarol no exista. Muy bien. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección La Valleja y Rincón. Teléfono 4222
3573 y 42 22 01 22. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Pescadería Escamas, la número 1 sin discusión. Toda una historia en la zona, con la mejor calidad, el mejor servicio, la responsabilidad de verdaderos artesanos de los productos del mar. En la clásica esquina de Román Guerra y Doctor Támaro. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Farmacia Villa Delia. Medicamentos, perfumes, souvenirs, todo lo que puede tener una farmacia de jerarquía. Por eso, Farmacia Villa Delia es la líder indiscutida. Camino Lucich, casi la rotonda de la Perimetral. Teléfono 4224-1699. Blas Propiedades, los mejores negocios inmobiliarios. Su confianza para una mejor inversión está en Blas Propiedades. Selmar Michelini, 767, esquina Pérez del Puerto. Teléfono 4222-0258, celular 095-674719. Pérez Rizo Carteles, impresión digital en el momento y todo tipo de cartelería en lona, hierro y chapa. Pérez Rizo, el arte en todo tipo de impresión. Simón del Pino, Barrio Dicio, teléfono 4223-1695, celular 099-18-7890. El Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Maldonado, su fútbol de ayer, en el 60 aniversario de Casa Soba, hace llegar sus congratulaciones a tan distinguida firma en toldos y tapicería en general. Pioneros artesanales en lona, Casa Soba está cumpliendo en este mes de septiembre sus 60 años
de vida en Portones de San Fernando, una casa pionera en lo que son toldos, lonas y todo tipo de artesanía para la casa. Por eso le queremos hacer llegar a nuestro amigo Carlito Sova, aparte de ser el cumpleaños, es también el aniversario 60 de la casa que lleva con tanto éxito adelante. Entramos en la parte final del programa. Víctor Hugo, lo mismo que estábamos hablando con Hugo recién y desmenuzando un poco Peñarol. ¿Tú fue la única camiseta que vestiste acá? No, terminé en Deportivo. Jugué un año y algo en Deportivo que me retiré. Demás, sí. ¿Y jugaste en la selección? Y jugué en la selección, sí. ¿En la selección cuántas veces estuviste? Estuve como 5 veces creo que estuve en la selección. Vicecampeón del interior. Sí. En el 77. 77. Una gran selección. Sí, era buena selección. ¿Esa fue la mejor que integraste? Y tal vez que sí. Sí, un gran equipo y un grupo humano bárbaro. Sí, había muchos que veníamos repitiendo también. Muchos jugadores, viste, Cabeza Cabri o Carbonaro, el Pichedrito, varios años juntos jugando. Y y esa selección fue la que estuvo más cerca de ganar el campeonato del interior, que se perdió la final con Cerro Largo en Rocha. Fue el año de la fractura de Alcide, que atajó Miguel después. En la cancha deportiva. Ahí está, contra Canelones. Sí. ¿Te retiraste del fútbol y seguiste viendo fútbol o jugando en veterano? Me retiré por un año y algo, a los 33 creo, y después arranqué de nuevo en los seniors y hasta esta tarde que estuve jugando. Así que como dejarlo lo he dejado. Te tira el fútbol. Sí. El fútbol es una pasión. Pero vas a ver fútbol además aparte. No, a ver no. No, me gusta jugarlo, ¿viste? Sí. A veces miro alguno por televisión, pero si no es un partido que me llame la atención, ¿viste? No lo miro. Bueno, y la pregunta final que te hago, lo mismo que conversaba. ¿Qué te parece que el cuadro en el que te iniciaste, en el que trascendiste, hoy no está? Sí, es una pena enorme, ¿viste? Yo qué sé, que no esté Peñarol después de tantos años. Sé que no es fácil para una institución mantenerse, ¿viste? Y yo creo que cada vez es peor y con poca gente, ¿viste? Para trabajar. Sí, eso escasea en todos lados. En todos lados, ¿viste? Y yo qué sé. Es una pena, la verdad que... una lástima que no, un cuadro que... ¿Te quedaron los recuerdos de una infancia feliz? Sí. Vistiendo la camiseta de Peñarol. Una carrera deportiva que... Sí, fuimos y jugamos también campeonato del interior, sí, claro. Como 4 fechas, ¿no? Sí, como... Ahí el campeonato del interior lo dirigió el Cano de León. El Cano de León, que hacía sus primeras armas como coach. Claro. El Cano. Bueno, Peñarol, en definitiva, fue una parte importante de tu vida. Sí, como fútbol, del fútbol, sí, ¿viste? Fue todo, porque también fue Wilson que iba 2 veces por semana a casa a ver si jugaba quería jugar en Peñarol, porque me estaba buscando también el Yuyo Delgado para el Deportivo. Hasta al final me convenció el Wilson. El Wilson te convenció. Sí, Wilson andaba con la bicicleta al costado recolectando jugadores por Maldonado. Vos sabés que inclusive mi fichaje en Peñarol, siempre lo digo, yo vendía diario siendo curichico, terminé el Valle Fútbol y se dio que en la tarde habíamos jugado Maracaná contra Peñarol, que en Peñarol jugaba Rubén y todo esto,
Y habíamos ganado 4-0, los 4 goles míos, y Wilson, flor de pícaro, porque es un tipo de una chispa bárbara, terminó el partido, todo bárbaro, pero él me compraba el diario a veces. Pero ese día, recuerdo que era un sábado de noche, él vivía allí por 25 de mayo pasando Santa Teresa en la comería aquella que había allí, y estaba en la puerta y ya ahí, ya había bajado, él vivía arriba, y ya había bajado con el juego de ficha. Entonces recuerdo que me dice, vos jugaste esta tarde, hiciste 4 goles, sí. Dice, bueno, el mejor gol de tu vida lo haces ahora, dice. Y entonces ya estaba con la lapicera para firmar por Peñarol, ¿no? Por supuesto que no costaba mucho decir que no, porque era. Hugo, y Peñarol te marcó acá en Maldonado, ni que hablar. Sí, me habrá marcado. Me quedé, me afinqué, que tengo mi familia, entonces fue un todo que se amalgamó para que pasara esta Claro, cosa, ¿no? Pero después de Peñarol, fuiste Atlético. Primero fui a Deportivo, que jugué un año en Deportivo. Después estuve en San Carlos, que jugamos 2 Copas al Interior. Después vine a Atlético, donde jugué muy poco, porque si eran unos factores ahí que no vienen al caso ahora. Y volví a Peñarol. Y ahí seguí jugando con Peñarol, que salió campeón en 92. Y bueno, ahí en Peñarol, en el 92, fue cuando el año antes dirigía a Víctor González. Que el último partido, o sea, no fue el último partido que Víctor González dirige a Peñarol. O sea, son las cosas que la profesión de entrenador tiene, ¿no? Fue muy recordada porque Deportivo le hizo como 6 o 7 goles. Y ese día se cortó el vínculo de Peñarol con Víctor, y agarró el Hugo habían 2 candidatos allí en el aire, porque éramos los que estábamos en el club. Inclusive recuerdo las palabras de un periodista, porque yo estaba en el auto y hablaba con Cardoso, y él no había visto que yo estaba atrás sentado, y entonces el periodista dice, pero fulano va con el caballo del comisario puesto, porque estaba justamente la cuarta andaba muy bien, incluso yo había dirigido una selección sub-16. Lamentablemente a mí me quedó en el debe siempre tener una posibilidad de dirigir Peñarol, pero agarró el Hugo, anduvo bien la cosa. Y al otro año en una preparación que yo nunca había visto, ¿te acordás que se arrancó ya del primer día haciendo fútbol? Una cosa, digamos, atípica. Yo sinceramente no la había visto nunca. Se armó un buen equipo, que trajo alguna figura. Vino Vilche, vino Casildo Abreu, vino Lechuga. Este muchacho muere de juego 5, Telechea lo fuimos a buscar con Wilson Olivera allá al kilómetro 110. Estaba en el San Lorenzo, creo que es el cuadro de allá de las canteras. Claro. Estaba Richard Nada, ¿te acuerdas? Que ahora anda por Colombia, creo que está. Y ese Peñarol se fue armando, vino Washington Villar, y vino Faberro, hijo. O sea, tú jugaste con los dos, saliste campeón con el padre y saliste campeón con el hijo. Realmente un muy buen equipo se armó, y ante el estupor y el asombro. A la final de la liguilla con Deportivo nos ganó 2-1 acá en el campo. Pero ante el estupor y el asombro de todos, Peñarol salió campeón. De Artigas Martínez. Que estaba. Richard Nada. Richard Álvarez. Richard Álvarez. Tú cuando dijiste nada me dejaste pensando. Seguro, yo también me quedé pensando en Richard Nada, pero jugó conmigo en Cerro. Seguro, Nada era un jugador de Monterrey. Pero Richard Álvarez, que hacía goles. Está en Colombia. No sabía. Y aquel otro, Vilche era un señor jugador, la verdad, un zaguero bárbaro era. Era 1,90 m. Sí. Que después fue a Atenas él. Después creo que fue a Atenas, sí. Yo no me acuerdo bien, porque él se lesionó en Peñarol, tuvo una lesión bastante grave que tuvo que dejar un tiempo de jugar al fútbol, que después trajeron no me acuerdo el nombre de otro zaguero que vino, pero sí, era un equipo bárbaro también. Era un equipo bárbaro. Bueno, y el tiempo se nos ha pasado.
les vuelvo a reiterar el agradecimiento por haberse acercado a Maldonado Su Fútbol de ayer. Hemos recordado distintos pasajes de Peñarol, que lamentablemente no existe, y de esta manera hemos cumplido con la entidad Carbonero de recordar su momento de gloria, y vaya si lo tuvo. Por eso, Víctor Hugo, después de tantos años reencontrarte, era impensado también que nos encontráramos. Yo haciendo preguntas como periodista y tú contestando. Nos conocemos desde niños y realmente ha sido un verdadero gusto reencontrarnos en este programa. Te agradezco, sé que has venido desde otra zona y bueno... te agradezco a ti y muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un buen programa, la verdad no lo había escuchado, pero voy a tenerlo en cuenta. Perfecto. Todos los sábados a las 20:30 estamos acá. El sábado próximo vamos a tener a dos futbolistas de gran trayectoria. Uno de ellos, que los dos jugaron en la selección de Maldonado en distintas épocas, pero da la casualidad que los dos fueron campeones en el mismo club en el año 71. Miguel Ceballos y Ademar Gutiérrez. Con ellos dos estaremos el próximo sábado. Tu saludo final, Hugo. No, agradecerte a vos por la invitación y bueno, y fue un lindo momento, tanto con Jaime Gómez, con Víctor Hugo, contigo, que somos todos hinchas de Peñarol de Maldonado. La verdad que fue un lindo recuerdo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Le pasamos el micrófono. Muchas gracias a usted, buenas noches y hasta el próximo sábado. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Pescadería Escamas, la número 1 sin discusión. Toda una historia en la zona, con la mejor calidad, el mejor servicio, la responsabilidad de verdaderos artesanos de los productos del mar. En la clásica esquina de Román Guerra y Doctor Támaro. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27.
4225-2995. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Farmacia Villa Delia. Medicamentos, perfumes, souvenirs, todo lo que puede tener una farmacia de jerarquía. Por eso, Farmacia Villa Delia es la líder indiscutida. Camino Lucich, casi la rotonda de la Perimetral. Teléfono 4224-1699. Blas Propiedades, los mejores negocios inmobiliarios. Su confianza para una mejor inversión está en Blas Propiedades. Selmar Michelini, 767, esquina Pérez del Puerto, teléfono 4222-0258, celular 095-674719. Pérez Rizo Carteles, impresión digital en el momento y todo tipo de cartelería en lona, hierro y chapa. Pérez Rizo, el arte en todo tipo de impresión. Simón del Pino, Barrio Odicio, teléfono 4223-1695, celular 099-18-7890. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia en un programa único. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Pescadería Escamas, Salaberry, El Rey en Tren Delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, Farmacia Villadelia, Pérez Rizo Carteles, El Emporio del Sabor e Inmobiliaria Blas. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas.